Bienvenidos a Su Buena Salud. Hoy hablaremos de la toxoplasmosis. Esta es una infección que afecta principalmente a las mujeres en estado de gestación, pero esto no quiere decir que los hombres y las mujeres que no estén en embarazo no padezcan la infección. Una bacterióloga nos amplía el tema. Bienvenidos. La toxoplasmosis es una infección ocasionada por un parásito microscópico denominado Toxoplasma gondii. Si bien la infección es generalmente una enfermedad leve en personas con sistemas inmunológicos saludables, es peligrosa durante el embarazo, ya que en ocasiones el parásito puede infectar la placenta del bebé. La toxoplasmosis es una infección que es producida por un parásito que se llama el Toxoplasma gondii. Este parásito tiene la posibilidad de infectar a las personas porque sobre todo se transmite con las heces del gato, especialmente cuando están en las aguas llegan a contaminar algunos alimentos, las carnes también se pueden contaminar y esto hace que podamos ser susceptibles todas las personas de Colombia. Los expertos creen que alrededor del 50% de las infecciones de toxoplasmosis se producen por comer carne infectada cruda o poca cocinada. No obstante, también se puede contraer el parásito de otras formas, como por ejemplo, si come frutas o vegetales frescos contaminados, carne que esté infectada y después te tocas la boca, la nariz o los ojos. La toxoplasmosis no se puede transmitir de persona a persona salvo en el caso de la transmisión de madre a hijo durante el embarazo o a través de una transfusión de sangre infectada o de un trasplante de un órgano de una persona infectada. Esta infección generalmente pasa como un proceso, se puede decir como una infección normal, no produce así malestares así grandes como para llegar a pensar en el médico en este tipo de patología, pero sí es muy importante en pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos y en pacientes especialmente en las embarazadas, ya que este parásito se transmite directamente de la madre al bebé. Entonces, por lo tanto, es muy importante determinarlo en el embarazo, ya que se pueden evitar muchas secuelas, especialmente en los bebés, en los recién nacidos, ya que puede llegar a tener muchos problemas neurológicos y muchos problemas de tipo visual. Los oftalmólogos tienen mucha injerencia en este tipo de tema, ya que ellos manejan bastante esta patología. El tratamiento adecuado ya lo realiza directamente el médico ginecólogo o los infectólogos con la droga adecuada para este tipo de patología. Se dice que este parásito entra al cuerpo humano es por las heces del gato, pero se ha confirmado que la higiene es fundamental, pues a la hora de consumir algunos alimentos como la carne se puede transmitir. Nosotros hemos podido estudiar y determinar hasta qué punto puede llegar a presentarse en una mujer en edad fértil. Muchas veces sucede que estamos en contacto con el parásito, pero no hacemos ningún tipo de patología porque, como ya les comenté, directamente el afectado es el bebé en la etapa de gestación. Aproximadamente se ha podido determinar en Colombia que más o menos del 0.2 al 3% de las mujeres que están en embarazo pueden llegar a presentar toxoplasmosis. Por lo tanto, es necesario hacer este examen. Toda mujer que esté en embarazo debe realizárselo para poder evitar estas secuelas en el recién nacido. Especialmente se ha logrado determinar que los bebés, de cada 1000 bebés que llegan a término, que nacen vivos, aproximadamente 2 de estos 1000 bebés pueden llegar a tener toxoplasmosis, especialmente porque la madre no acude al ginecólogo o cuando ya acude es muy tarde y no se le alcanzan a hacer los exámenes requeridos y para que el doctor sepa hasta qué momento está la infección, si la tuvo antes del embarazo, si la tiene en el embarazo y si la llegó a tener en el embarazo, en qué estado está, si fue algo reciente o fue algo pasado. Por lo tanto, es necesario realizar las pruebas de laboratorio que se llaman las pruebas de
toxoplasmosis. La primera prueba que se realiza es la toxoplasmosis IgG, que es el anticuerpo que se presenta cuando nosotros tenemos contacto con la enfermedad. Y el toxoplasma IgM aparece unos días después, que nos determina si es una infección reciente. Lo ideal es que las mujeres antes de quedar en embarazo se realicen este examen para descartar esta infección y posibles complicaciones en el embarazo. Sería lo ideal. ¿Por qué es lo ideal realizar esta prueba antes del embarazo? Esta prueba se le debería realizar a toda mujer que desea tener bebé, que está preparando su cuerpo para un embarazo totalmente saludable, sería lo indicado. ¿Por qué? Porque si ella llega a salir positiva para toxoplasma IgG, le da al ginecólogo mucha tranquilidad porque en el embarazo no lo va a llegar a presentar. Por lo tanto, toda mujer fértil que esté con deseo de tener bebé, prepárese muy bien para tener ese embarazo totalmente saludable. No se imaginan la tranquilidad y la felicidad que es tener un embarazo normal, sin complicaciones. Solamente es acercarse a su ginecólogo, comentarle las inquietudes que ustedes tienen y el médico dirá hasta qué momento o en qué puede ayudarle para poder hacerse todos los exámenes y todo lo que esto requiera para que en el embarazo no llegara a tener estas complicaciones y se pueda hacer una prevención y no un tratamiento en el embarazo que son tan complicados, con tanta complicación para el paciente, para los padres de ese bebé, para todo el sistema, el ginecólogo, el laboratorio que va a manejar este tipo de patología. Si nosotros supiéramos como madres toda la importancia y toda la responsabilidad que tenemos en la salud de nuestros hijos, podríamos tomar la decisión de hacer el cambio desde ya. Por lo tanto, toda mujer que esté en edad fértil, acuda a su ginecólogo, comente de las inquietudes para que podamos hacer de la mejor manera. Si esta prueba nos llega a salir positiva en el embarazo, hay que hacer un seguimiento. El ginecólogo es el indicado para determinar qué tipo de pruebas, qué tipo de exámenes se le realizan. Hay varias pruebas que son el toxoplasma IgG, anticuerpos antitoxoplasma IgG, que nos detecta si hubo o no contacto con la enfermedad. El toxoplasma IgM es el que nos detecta si hay infección reciente. También está el toxoplasma de avidez y el toxoplasma IgA, que el médico le va a ayudar esto para saber en qué momento fue la infección, si fue unas semanas antes, si fue unos días después, y ahí él puede indicar el tratamiento y así evitar todas las complicaciones neurológicas y de tipo visual que llegaran a tener estos bebés. Según los expertos, esta infección es tratable si se detecta a tiempo. Cuando nosotros en algún momento tuvimos contacto con la enfermedad, si hacemos anticuerpos IgG, podemos estar tranquilos. Pero ¿qué sucede? Si reportamos un caso, por ejemplo, de un anticuerpo IgM, si no se hizo un tratamiento adecuado, si no se hizo un requerimiento especial, se puede llegar a presentar estos títulos de anticuerpos, siguen paulatinamente presentándose y puede llegar a tener algunos síntomas. No solo las mujeres se ven afectadas por la toxoplasmosis, los hombres también pueden contraer la infección. Porque en algún momento también se pueden contaminar por las heces de los animales y afecta especialmente los tejidos de los ojos, pero son todavía con un porcentaje más bajo. Lo importante de todo este tema es analizar hasta qué punto nosotros estamos haciendo prevención de esta enfermedad. El Ministerio de Protección Social está haciendo muchas campañas para evitar esta propagación de esta infección, especialmente en el interior del país se está haciendo que están manejando mucho el agua, el manejo del agua, que se debe tener un manejo del agua adecuado, consumir el agua embotellada o hervida, especialmente 10 minutos después de su hervor, para poder tener una agua saludable, cocinar muy bien las carnes hasta que cambien totalmente de color para ver que tenemos una carne que está bien y no va a llegar a causarnos ningún tipo de problema. Lavarse muy bien las manos antes de preparar los alimentos y sobre todo acudir a su médico, acudir a su ginecólogo y hacerse un buen tratamiento si el doctor lo requiere en ese momento. El tratamiento va de acuerdo al momento en el que se encuentra el paciente. Si se está en estado de gestación, se realiza para la madre y el bebé. De lo contrario, se trata a la persona para prevenirlo.
El tratamiento adecuado es con la espiramicina, que es la droga ideal para este tipo de tratamiento, pero quien maneja eso especialmente son los ginecólogos, los oftalmólogos y los infectólogos, que son los que manejan los tipos de tratamientos. Nosotros como profesionales del laboratorio colaboramos en el diagnóstico, pero no podemos llegar a ningún tipo de tratamiento, ya que el indicado para este tipo de procesos son los profesionales que ya les mencioné. Las consecuencias que puede sufrir el bebé pueden ser de leves a graves y la infección puede causar un aborto espontáneo, la muerte del bebé al nacer o fallecimiento al poco tiempo del nacimiento. Si el líquido amniótico muestra que el bebé ha sido infectado o si se descubre algún problema a través del ultrasonido, es probable que se refiera a un especialista. La toxoplasmosis congénita puede afectar el cerebro de la criatura, causando problemas como por ejemplo retrasos mentales o trastornos motrices, parálisis cerebral y epilepsia. También es posible que afecte otros órganos, generalmente los ojos, provocando alteraciones visuales y en algunos casos ceguera. Lastimosamente, cuando estos casos suceden, que ojalá nunca suceda, porque dado el programa que tiene el Ministerio de Protección Social y que tienen todas las EPS e IPS, se le están haciendo todo este tipo de exámenes a todas las embarazadas. Por eso se les recomienda tanto a las embarazadas que no falten a sus controles, prenatales, ya que si llegaran a faltar podrían tener complicaciones de verdad irreversibles. Como ya les comenté, aproximadamente de cada 1000 nacidos vivos, el 2% puede llegar a alguna complicación de tipo neurológico. Más o menos se ha llegado a determinar que pueden llegar a tener como en un 30% de problema neurológico, un 36% de problema visual, y serían ya complicaciones muy difíciles de tratar, pero gracias a Dios y a todos los avances científicos se ha llegado a tener muy buen tratamiento y muy buen pronóstico con este tipo de pacientes, que obviamente ojalá nunca llegara a suceder, pero lastimosamente sucede por los casos que ya hemos mencionado. Y lo ideal es también empezar a hacer los procedimientos adecuados, hacerle el diagnóstico a tiempo y el tratamiento con los especialistas, con todos los médicos pediatras y esto, que puedan hacer este tipo de seguimientos. En Ocaña se cuenta con especialistas en el tema para tratar este tipo de infección, teniendo en cuenta que con frecuencia se presentan casos. Todo este régimen de salud ha mejorado mucho en Colombia. El modelo de salud en esta parte de prevención de los embarazos se incluyó la toxoplasmosis porque se empezaron a ver todo este tipo de secuelas y se empezó a diagnosticar que era por la toxoplasmosis. Entonces, aparte de todos los exámenes de laboratorio normales o de rutina que se realiza, ahora también se le está incluyendo la toxoplasmosis, el HIV y la hepatitis B, ya que hace unos años atrás no se tenía como el protocolo indicado para la prevención en las embarazadas. Por lo tanto, en estos últimos tiempos se ha logrado determinar que es muy buena el costo-beneficio que tiene realizar este tipo de pruebas en el embarazo para hacer la prevención y el tratamiento adecuado. Solo por examen de sangre es que la infección puede ser detectada. Sí, esta prueba es una prueba que se realiza en el laboratorio de inmunología, es una prueba de anticuerpos que nos ayuda a detectar anticuerpos IgG. Los laboratorios han adquirido muy buena tecnología para ayudar a determinar este tipo de pruebas. La prueba que detecta el anticuerpos inmunoglobulina G es una prueba de ELISA que nos ayuda a detectar el anticuerpo, ya que pone directamente en contacto la sangre de nuestro paciente con los específicos del parásito, que nos ayuda a determinar la reacción antígeno-anticuerpo, produciendo una reacción que puede dar positivo o negativo. En Ocaña ya no existe desconocimiento de este tipo de infección. Por fortuna, en muchos casos se ha detectado con tiempo y se ha logrado tratar la infección antes de que cause daños mayores en los pacientes. A raíz de todos los lineamientos de protección social
y toda la parte de salud se tiene muy bien implementado en todas las empresas, en el hospital se está manejando muy bien, los ginecólogos manejan muy bien este tipo de temas y si ellos llegaran a necesitar, se haría una interconsulta ya con infectólogo para poder manejar este tipo de casos, pero el médico ginecólogo y los médicos que son especialistas, perinatólogos en este tipo de casos, pueden llegar a manejarlos muy bien, ya que es una prueba que se le realiza a toda embarazada. Nos llegan muestras de diferentes pueblos, como no todos los laboratorios realizan este tipo de pruebas, lo realizan los laboratorios que son de segundo y de tercer nivel. Entonces, por ejemplo, en los pueblos como que son muy cercanos a Ocaña, pero que lastimosamente no tienen este tipo de tecnología, los remiten acá a Ocaña, al hospital o a los laboratorios con los cuales tengan contratación. Por ejemplo, todos los pueblos, lo que es Ábrego, Convención, Acarí, todo San Pablo, toda la región del municipio tiene muy buena cobertura y las muestras llegan. Entonces se tiene muy buena cobertura de este tipo de casos y lo ideal sería pues tener datos fidedignos de todo, porque de toda la revisión y de todo lo que uno ha podido investigar, más que todos los estudios que se han realizado de la epidemiología y de cómo están manejando la estadística, más que todo lo tenemos de datos de Bogotá y sobre todo en Armenia y Quindío, que tienen bastante avanzado este tema, ya que hay varios médicos infectólogos liderando este tipo de guías y de patologías para que el médico ginecólogo y el oftalmólogo puedan manejar muy bien este tipo de casos. Pero en Ocaña se tiene buena cobertura para todas las embarazadas, ya que todas las EPS tienen muy bien estandarizado este tipo de protocolos de prevención en el embarazo. El realizarse el examen antes de quedar en embarazo puede evitar múltiples enfermedades, tanto en la madre como en el bebé. Sí, aproximadamente más o menos el 50% de las mujeres en edad fértil hemos tenido contacto con el parásito. Entonces, según los estudios y lo que se ha podido analizar, generalmente tenemos contacto en algún momento de nuestra vida, pero pasa como una infección normal y no sabemos qué tipo de patología es la que tenemos en el momento y solamente la podemos saber cuando nos hacemos la prueba, cuando ya estamos en embarazo, y esto es lo que llega a suceder. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que no haya una seroconversión. ¿Qué quiero decir seroconversión? Que nosotras seamos negativas antes del embarazo y precisamente nos infectemos en el momento del embarazo. Por eso es que es tan importante cada mes estar en control, ya que si el doctor requiere, cada mes haría el control o cada trimestre de acuerdo a la importancia del caso. Generalmente, según la estadística, se ha determinado mucho que esta infección aparece más que todo a mujeres antes de los 35 y después de los 35 hay una disminución de este tipo de patología, pero es algo pues impredecible en qué momento puede llegar a tener una embarazada este tipo de patología. Por lo tanto, es muy importante la prevención. No consumamos agua sin hervir, no consumamos aguas que no tengan su tratamiento adecuado, consumamos muy bien cocidas las carnes, preparemos muy bien nuestros alimentos, con todo muy bien lavado, con todos los requerimientos adecuados, lavémonos muy bien, por ejemplo nosotros que somos mamás y preparamos los alimentos, lavar muy bien las manos antes de preparar los alimentos para que no llegáramos a tener este tipo de patología. Y sobre todo resaltar en las mujeres en edad fértil, hacer este tipo de diagnósticos y prepararnos muy bien para un buen embarazo. Sí, lastimosamente todo requerimiento de salud, ustedes saben, desde el momento en que uno va al médico siempre hay un temor, y hay un riesgo desde el momento en que a uno le vayan a decir si está positivo o está negativo, pero todos tenemos que darnos cuenta que si somos responsables de nuestra vida y sobre todo nosotras que somos mamás, tenemos que ser conscientes de que en nuestras manos están todas las cosas para poder cambiar la historia. Entonces, qué bueno poder decir, yo tuve un buen embarazo porque tuve una buena prevención y tuve un buen control en el embarazo. Lastimosamente hay embarazos que se complican por muchísimas situaciones, pero si es algo que se puede evitar, sería lo ideal. Sí hay muchos mitos y sí hay muchos temores, pero qué bueno que cuando pasen a donde el médico, donde su ginecólogo, o pasen con la enfermera jefe o con el laboratorio, puedan tener la confianza de preguntarle al profesional que los está atendiendo cómo es
el procedimiento y podrían estar totalmente seguros. Desde el momento en que ustedes llegan a un consultorio médico, a un lugar de salud, ustedes saben que se está trabajando con la mejor tecnología, que se está tratando de tener una tecnología adecuada para brindarle al paciente siempre mucha seguridad en sus resultados y sobre todo que el médico va a tener esa calidad humana y los profesionales que lo atiendan para poder brindarle toda la comodidad y seguridad en ese proceso. Es clave que nosotros seamos conscientes de nuestras responsabilidades y de nuestras claves que podemos hacer, como ya les repetí, manejar muy bien nuestros alimentos, manejar muy bien el agua, tener mucha seguridad en los alimentos que vamos a consumir, comer carnes muy bien cocidas, si estamos en alguna etapa de edad fértil, hacernos nuestros controles, ir al médico antes de quedar en embarazo, hacernos nuestros tratamientos, nuestros requerimientos adecuados y si llegáramos a ver algún familiar o algún amigo, alguien cercano, hacerle también este tipo de recomendaciones, ya que muchas veces se toma la vida de una manera tan a la ligera que no es lo adecuado para evitar complicaciones a futuro que podrían ser irreversibles. En Ocaña contamos con buenos especialistas, contamos con buenas ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar en todo este proceso, pero lo ideal, acudan a su especialista, acudan a su empresa para que puedan tener un requerimiento adecuado y así evitar alguna complicación para nuestra salud. Sobre todo manejar muy bien este tipo de patologías, si vemos algún caso o alguien cercano que tenga este tipo de riesgo, hacerle evitar. Por ejemplo, si en algún momento tenemos contacto con algún gato, entonces especialmente la mujer que está embarazada que no tenga contacto si es un gato menor de 6 meses y evitar pues el contacto con las heces, con estos animales sobre todo. La prevención es de vital importancia en toda enfermedad. En esta, realizarse el examen antes de quedar en estado de embarazo para prevenir alteraciones y posibles enfermedades cuando ya nazca el bebé. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de A Su Buena Salud. La invitación es para que dentro de 8 días nos acompañen con un nuevo programa. Hasta entonces.